La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos otra vez en La Espada de Damocles. ¿Quién les habla? Pablo Veloso. Estoy muy contento hoy en especial porque tengo un invitado de lujo. Un invitado al que agradezco su presencia. También quería agradecer públicamente a Oscar de Valle, que fue quien me alentó para hacer esta entrevista. Y bueno, vamos a tener una conversación muy interesante, ya verán, porque vamos a abordar temas que son axiales en el ser humano y de la mano de alguien que obviamente conoce muy profundamente estas cosas, las vive con pasión, es alguien que realmente encarna lo que, ¿cómo se dice? Lo que predica. Estoy hablando de Enrique Enríquez. Para los que están dentro del círculo del tarot y de un abordaje muy especial del tarot, sabrán de quién hablo, pero vamos a ir conociéndolo de a poco. Él nació en Caracas, Venezuela, en 1969. Es autor de Tarology en 2011, considerado el libro del tarot más extraño jamás escrito. También tiene 2 libros de entrevistas acerca del tarot, llamado uno de ellos En Terex y el otro Ex Intent, en el 2012. Así como también tiene otro libro llamado Linguistic en el 2013 y un volumen de poesía patafísica, que luego le preguntaremos qué es eso de la poesía patafísica. Su trabajo e ideas son el tema principal de Tarology. Tarology es un documental en el 2011, es un largometraje independiente dirigido por Chris de Leo, que aborda el tema de la poética del tarot. Tiene varios libros más también, entre ellos Invisible Readings, Invisible Tarot and Invisible Gemstone. Actualmente vive en Nueva York. Se dedica a hablar como un pájaro, fíjese, y a visitar a la gente en sueños. ¿Quién será? ¿Quién será? Vamos a, a presentarlo directamente. Aquí está con nosotros Enrique Enríquez. Muchas gracias por estar acá, Enrique, y espero que te sientas cómodo durante esta entrevista. ¿Qué Sí, tal? claro, Pablo. Muchísimas gracias, Pablo, por la invitación. Estoy muy contento de conocerte y además de poder estar aquí hablando contigo en tu programa. Bueno, me alegro mucho. Vamos a conversar acerca de diferentes temáticas, ya que
el tema, uno de los temas que te distingue es el tema del tarot, pero sabemos que el tarot es un mundo muy grande y tiene gente muy diversa que expone sus ideas, algunos a través del tarot predictivo, como conocemos, por ejemplo, con el tarot televisivo, otros que cultivan un tarot más simbólico, pero tú tienes un abordaje muy, muy particular del tarot. Y como sé que es uno de tus pilares, quisiera que comencemos hablando acerca de qué es el tarot para ti, qué es el tarot en tu vida. Bueno, yo creo que como yo lo veo y como tú bien dices, hay muchos tarot. El tarot el tarot te permite entender dos cosas, ¿no? La primera, te enseña a mirar las cosas por lo que son. Y segundo, te enseña a darle a las cosas su justo nombre. Ujú, Y claro, eso que yo estoy diciendo, mirar lo que es y darle un nombre, es en definitiva el fundamento de la poesía. ujú, Entonces, claro, para mí el tarot es un gran poema que leemos en fragmentos, porque es un poema que se está reensamblando, permutando constantemente, y normalmente leemos apenas pedazos de ese tarot, pero en pedazos de ese poema. Y en la medida en que lo vamos leyendo, en la medida en que lo vamos mirando, lo que realmente nos enseña es a entender la inteligencia poética del mundo, ¿no? ujú, Porque en el fondo, si tú ves algo por lo que es, sin imponerle ningún tipo de interpretación o sin tomar la voz de nadie prestada, sino simplemente entiendes lo que tienes enfrente. Y luego, si sabes darle nombre, y quizás lo importante allí es que darle algo su justo nombre, no es llamarlo por su nombre, ¿no? Es distinto. Porque ujú. cuando tú tienes la carta que la gente llama la casa de Dios o la torre, decir que se llama la torre o llamarlo la torre es inútil, ¿no? Pero hay un momento donde tú miras esa imagen y tú dices, es hipo, indigestión, Mm, gastritis, un divorcio. Y entonces le estás dando el nombre en el momento que te permite entender la imagen en relación con tu realidad. Lo que quiere decir fundamentalmente que para entender el tarot, a mí lo que más me sirvió fue entender que tanto el tarot como las imágenes habían perdido la memoria, ¿no? Y yo tenía que prestarle mi memoria. Este artefacto que fue creado alrededor del año 1500 como un juego de mesa, eventualmente, de tanto que le hemos dicho por siglos y siglos que es un oráculo, se lo creyó. Claro, Entonces, claro, él se comporta como oráculo de una manera extraordinaria, ¿no? Y es eso, es tal cual, una especie, es un objeto al que le hemos lavado el cerebro. Y la única manera de abordar ese objeto es desde esa falta de memoria. La imagen, primero es muy difícil saber lo que significa una imagen si no sabemos quién la está mirando, ¿no? Y claro. segundo, el significado de la imagen depende del momento en el que la estás viendo. Así que claro, para mí el tarot es esa experiencia de entender lo poético y de entender el mundo simbólico. El mundo simbólico está en el tarot, pero el tarot no es el mundo simbólico. El mundo simbólico está allá afuera, ¿no? Y, o aquí adentro. Sí. Y cuando nosotros de verdad aprendemos a ver lo que está enfrente de nosotros y a darle su nombre, uno simplemente puede botar el tarot por la ventana, porque ahora uno está en el mundo, ¿no? Claro. Y O sea, Enrique, que lo que dices es que no hay un a priori en el tarot, es decir, uno mira una carta y no hay un previo entendimiento de la carta, un encasillamiento de la carta, un rotular la carta, sino que uno la mira con ojos nuevos. Esa es la así idea es. de mirarla poéticamente y que eso lo puede extrapolar uno a la vida. Claro, en el fondo eso es lo que te enseña es a mirar la vida con ojos nuevos, ¿no? Todos los días uno puede ver las flores como si las está viendo por la primera vez, ¿no? Y de hecho, si de verdad te paras a ver unas flores ahora que estamos en primavera en algunos países y te Mm, pones a mirar una flor, te das cuenta lo descabellado que es una flor, ¿no? Es una locura que esa cosa exista, ¿no? Y claro. claro, normalmente caminamos y no les hacemos caso, pero si de verdad te detienes, te das cuenta. O sea, todo lo que uno deja de ignorar se vuelve absolutamente fascinante. Y además,
la idea de vincular, porque tú dices una flor es fascinante y puede tener pluralidad de significados según el que lo mira, mi estado de ánimo, por ejemplo, pero a su vez esa flor en relación con cierto contexto, por ejemplo, el Claro. jardín, los transeúntes. Bueno, esta mañana estaba siempre voy al mismo lugar a tomar café y me siento en la ventana y había una bicicleta parada allí. ¿Mm? Llega una mujer, yo no te puedo explicar la cantidad de flores que llevaba la bicicleta encima. ¿Mm? Parecía una de esas imágenes de la India, ¿sabes? Sí. Era una cosa gigantesca. Y hay algo tan esperanzador en el deseo de equilibrio de una mujer que está tratando de montar una bicicleta que está llena de flores, ¿no? Ujú. Y eso es en el fondo, el mundo está lleno de imágenes extraordinarias, ¿no? Y quizás el tarot te permite prestarles atención. Pero, ¿cuál dirías que es la diferencia entre una persona que no acostumbra a notar esas pequeñas diferencias, esos pequeños detalles, no acostumbra a mirar sin a priori, ¿no? Y la que continuamente mira a priori, que tiene una idea prefijada? ¿Cómo es la diferencia en la vida, en lo cotidiano de cada una de estas personas? Bueno, lo que pasa es que yo sí creo que depende mucho de qué es lo que uno quiere de la vida, ¿no? Yo sé que en algún momento llegué a la conclusión de que lo que yo quería era vivir una vida hermosa y busqué los medios para llegar allí, ¿no? Yo entiendo que hay gente a la que que encuentra belleza en las reglas o en ciertos límites, ¿no? Es Mm, decir, por ejemplo, hay gente que así como se lee El Señor de los Anillos y le parece una historia maravillosa, quiere leerse una historia del tarot donde le dicen que es una cosa que viene de Egipto y no sé qué más, que está ujú. vinculado a la astrología. Yo entiendo que encuentran belleza en esa historia, ¿no? Y yo no voy a desmerecer la belleza que ellos puedan encontrar allí. Pero yo sí creo que hay quizás eso que los alquimistas llamaban la gran obra, Ujú. consiste en hacerte tu propio lenguaje. Y el lenguaje es algo físico, tangible, que uno construye como construye una silla, ¿no? Entonces es Ujú. un poco como hacer la silla donde te vas a sentar, ¿no? Y hacerte tu lenguaje es conseguir la piedra filosofal. Por eso es que dicen que la piedra filosofal no se le puede dar a nadie, ¿no? Tú la encuentras y bueno, o eres inmortal o te la llevas a la tumba. Claro. Pero y entonces ese es el asunto, ¿no? Normalmente esta gente que vive en el mundo de los a priori vive una experiencia de la que da cuenta con un lenguaje prestado. Es todo el tiempo estar como usando zapatos usados, ¿no? Zapatos de otro. Y bueno, eso tiene un sentido quizás, pero, y de nuevo, no voy a decir que están equivocados. No es tan interesante para mí, o sea, nunca siento que un poco justamente la poesía es un espacio donde se genera lenguaje y eso es el trabajo de los poetas, es dar lenguaje, ¿no? Permitirnos referirnos a la experiencia humana de una manera nueva, ¿no? Y ojalá todos pudiésemos encontrar nuestro propio lenguaje. ¿Tú dirías que una persona que empieza a mirar con ojos nuevos, básicamente la estás invitando a ser, a existir? Una persona que mira, como tú decías, con ojos prestados o utiliza un lenguaje prestado, básicamente no tiene esa singularidad, esa identidad propia. No es aquella partecita necesaria del universo para la cual nació, ese ser auténtico que decía Heidegger. Bueno, sí, quizás tiene que ver con autenticidad o es decir, hay momentos muy extraños, sobre todo en el mundo del tarot, donde alguien recoge, agarra una baraja, se la mete en el bolsillo y al mismo tiempo se mete en el bolsillo una cantidad de ideas prefabricadas que, que parece que vienen con la baraja, ¿no? Pero si te pones a pensar, cuando uno toma una carta que en sentido está acostada sobre la mesa y la levanta como para mostrársela a alguien, lo Mm. primero que sucede es que todo el lenguaje que estaba depositado sobre la imagen se cae, ¿no? Claro. Entonces, no tiene sentido cargar a cuestas las ideas de los demás. Pero sobre todo piensa volviendo a las flores, eh, hay una posibilidad que es salir al jardín Mm. y mirarlo y pararte en el jardín. Y hay otra posibilidad que es salir al jardín con un librito en la mano que te dice cómo pararte en el jardín y cómo mirar el jardín, ¿no? Entonces, quizás la invitación siempre es a salir a pararnos en el jardín con nuestros propios pies. Claro, es más cómodo, obviamente es más cómoda la opción de tener a priori,
porque así como tú ves, no sé, a tu hijo crecer con un a priori de ya haberle puesto un rótulo de que este es el caprichoso, este es el inteligente, este es el rápido, entonces es más fácil porque no tienes que pensarlo, no tienes que hacer ese trabajo Claro. dialogal. Sí, sí, Oh, en el fondo no. Bueno, un confort en esta idea, porque en el fondo las palabras, los símbolos, los signos, son todos cobertizos, ¿no? Nos mm, metemos allí, las imágenes, nos metemos allí porque en un momento dado llueve y queremos guarecernos de lo que sea que esa lluvia es. Y mm. entonces tiene sentido. Además, de nuevo, yo creo en el fondo que también se trata de un problema estético. Yo creo que hay una gente que encuentra belleza en esas historias. Yo nunca la encontré. Pero tú Entonces, consideras, Enrique, que, disculpa que te interrumpí, no, claro, claro. ¿consideras que este guarecerse dentro de lo que son ideas prefijadas puede ser una opción válida que conviva con el lenguaje de los pájaros o con, como tú le llamas, este lenguaje que se va creando sobre la marcha, estos ojos nuevos, como una suerte de descanso de una espontaneidad excesiva? O debe ser uno, según tu óptica, arrojado a la percepción nueva de todo? O sea, vivir sin rótulos. No, yo creo que uno es dueño de todo lo que sabe, pero también es dueño de todo lo que olvida, ¿no? Y lo que uno ha adquirido, a toda esta gente que tiene años trabajando con el tarot y han aprendido todas estas cosas, yo siempre les digo, eso también es tuyo, Mm, pero empieza por mirar, ¿no? Y empieza por mirar lo que tienes enfrente. Yo creo que el único artefacto o la única función profética que tiene el ser humano es la honestidad, ¿no? Si mm. tú le echas una mirada honesta a lo que tienes enfrente, tú sabes el futuro. Y nosotros nos confundimos es cuando decidimos no ser honestos, cuando decidimos a través del lenguaje salirnos de la experiencia que tenemos enfrente y contarnos un cuento distinto de lo que estamos viendo. Pero el que es honesto siempre sabe el futuro. Y el que es honesto y se conecta con ese devenir entonces de los tiempos, ¿no? Que ve un poco el panorama de una manera más amplia. eh, esa persona en algún sentido sale del meollo de ideas construidas, o sea, llega a una especie de más allá del lenguaje o simplemente logra estar en una casa más cómoda, en un ambiente donde su lenguaje le permite vivir más fluidamente, con menor tensión. Bueno, hay distintas maneras de... Yo le digo siempre a todo el mundo y nadie me cree o yo no me sé explicar que el contacto con algo como el tarot, pero en definitiva el contacto con el mundo simbólico, el mundo de la forma, Mm, eventualmente te libera del miedo al futuro. Esa idea que tiene la gente de que hay que saber qué va a pasar mañana, de la angustia de si es esto o es aquello. En el fondo, uno simple y llanamente, todo eso se cae como una especie de chaqueta, de traje, que ujú. en definitiva no hace falta, ¿no? Y uno vive una vida más tranquila. Eso no quiere decir que uno está exento del dolor, pero también quiere decir que es decir, aceptar la dignidad de lo que uno tiene enfrente implica aceptar que el dolor también tiene una dignidad. Y Claro. vivir no se trata de evitar el dolor, se trata de entender y pasar a través de esas cosas y entender que son parte de la vida, ¿no? Hoy en día tenemos un mundo entero que está predicado en la idea de que todos estamos rotos y necesitamos sanar, ¿no? Y cuando tú hablas con la gente y los oyes, te das cuenta que no están rotos, lo que están es vivos. Y todo el mundo que está vivo siente algún tipo de dolor, siente algún tipo de angustia, y eso es parte de la vida. Tú no puedes exorcizar eso, ¿no? Ujú. Entonces, yo sí creo que tener una amplitud, en el fondo, algo como el tarot, si piensas en el objeto, ¿no? En sí mismo, porque yo creo que las imágenes del tarot te invitan a que las leas, pero el tarot como objeto todo el tiempo resiste una lectura. Te está diciendo leerlo es imposible, ¿no? O es quizás fútil, porque el objeto como tal, el mazo de cartas, tiene cuatro esquinas, ¿no? Y remite al cuadrado, por así decirlo, un objeto sólido, como un bloque, como un ladrillo, ¿no? Ujú. Pero nosotros lo tomamos y lo empezamos a mezclar, a barajarlo, y en el momento que hacemos esto, dibujamos un círculo. Es decir, convertimos el cuadrado en un círculo. Ujú. Y en definitiva, ahí el tarot te está diciendo, primero, que ninguna imagen es permanente. No importa lo que pongas en la mesa,
Eso solo tiene sentido en el momento, luego la recoges, la vuelves a meter en la baraja y este barajar continúa, ¿no? Pero al mismo tiempo te está diciendo que en movimiento todo pierde sus esquinas rígidas, que en Claro. definitiva es lo que la vida hace con uno, ¿no? Uno Mm. cree que uno es de cierta manera, que uno tiene unas ideas, que uno jamás esto o aquello, y luego sales a la vida y la vida empieza a ser lo mismo, la vida te empieza a barajar como un tarot y llegas al punto donde toda esa rigidez se borra, ¿no? Entonces sí, yo creo que adquirir una mente maleable, eh, que es en definitiva lo que la exposición sostenida, algo como el tarot, te permite sobrellevar la vida como un poco más de gracia o de suavidad. Me vienen a la mente los surrealistas, por ejemplo, como André Breton y otros, o la arquitectura de Gaudí, que cuando hablabas de esto de fluido, ¿no? Este intento de, a través del arte, en este caso, de la poesía, de la arquitectura, generar un ambiente que nos rodea, ¿no? Poético, escrito o arquitectónico, que nos va sugiriendo que la vida no es tan literal, que quizá es el exceso que hoy tenemos, o la demanda excesiva de literalidad. ¿Tú crees que ayuda a eso? Generar un ambiente más onírico que nos rodee. Yo te veo a veces Claro. que tú, disculpa que te digo esto, que tú a veces en tus imágenes juegas con imágenes muy surrealistas y creas en tus fotografías y en tu manera de escribir también y de jugar con las palabras, vas creando como rupturas constantemente. ¿Tú crees que eso tiene algo de terapéutico? ¿Es como sanador? Bueno, yo creo que no sé si es sanador o lo contrario, ¿no? La magia, yo creo que es subversiva. Mm, Y, por ejemplo, cuando la gente, sabes que cuando la gente va a la terapia te dicen, este es un lugar seguro. Aquí puedes decir lo que tú quieras porque estamos en un sí, lugar seguro. Y sí, yo creo que el tarot es lo contrario, es el lugar más inseguro posible, ¿no? Porque en el fondo quien pone unas cartas en la mesa está apostando. Es como ir a Las Vegas y apostar. Y uno no se imagina en ningún casino en Las Vegas que haya un letrero que diga, este es un lugar no, seguro, ¿no? no, It's a claro, safe place. Sería una locura, ¿no? Porque la gente va a perderlo todo allí. sí, Y eso es lo que pasa cuando tú te expones al mundo simbólico de la manera que la gente lo hace con el tarot. La carta que pones en la mesa te puede alegrar el día o amargarte la vida, ¿no? Entonces sí, yo creo que el objetivo de la magia es subvertir la realidad. Y a mí me interesa mucho la opacidad, porque en definitiva me interesa mucho la idea del oráculo, mm, la noción del oráculo, que originalmente quiere decir eso, quiere decir una frase opaca, ¿no? Algo que tiene suficiente espacio vacío para que el otro lo llene. claro, Entonces, cuando yo escribo o me escribo con alguien, me interesa muchísimo dejar mucho espacio vacío, hablar de establecer ambigüedad para que el otro tenga que entender dónde es que está parado, que en definitiva es lo que hace la magia, ¿no? La magia lo que hace es mover el borde de la realidad apenas un milímetro, de modo que lo que tú creías que estaba ahí ya no está. Y en ese claro. momento de vértigo, tú tienes que replantear qué es lo que está pasando, ¿no? Así que sí, por supuesto, ya ni me acuerdo qué me preguntaste, pero Bueno, pero me interesó esto último que decías de que cuando uno viene esa irrupción, me sonaba como una irrupción, el hecho de que aparece una carta, tú decías, y esa carta te obliga, ¿no? Te amarga el día, te lo alegra. Y se me ocurría que también el que apuesta en un casino busca la irrupción también, busca que algo claro, le rompa, le desarme. Entonces tú me decías que, según entendí, que si uno tiene un diálogo con otro preestablecido, yo sé lo que blanco es blanco y tú sabes que blanco es blanco y hablamos de blanco, ninguno de los dos entra en un desafío, ninguno de los dos se ve obligado a tener que claro. acomodarse a eso. Tú lo que dices es que, según entendía, que la necesidad de este aspecto, de este abordaje, es que nos invite a transformarnos, que nos obligue a moldearnos constantemente. Bueno, primero lo más grande que los seres humanos tenemos y que hemos hecho es el lenguaje. Mm, Quizás lo mejor que podemos hacer es esto que estamos haciendo tú y yo, que es hablar, ¿no? Yo considero o sea, yo no viajo, trato de evitar viajar, o sea, la geografía no me interesa, pero cada vez que conozco a alguien siento que he viajado galaxias, ¿no? claro, Porque ese encuentro, el intercambio con alguien, el poder hablar con alguien, para mí es lo más grande que se puede hacer, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿qué quiere decir hablar con alguien? Hablar con alguien quiere decir que tú tienes que llevar algo, ¿no? Y
un poco como llevar flores sería llevar palabras nuevas, volvemos a lo mismo. Cuando yo me doy cuenta, por ejemplo, que mucha gente habla en lugar comunes, mm, que es un poco como jugar con los legos, con los bloques de juguete, ¿no? mm, Yo tengo mis legos, tú tienes los tuyos, armamos una pared, nadie dijo nada y al final no sabemos qué piensa el otro, claro. porque se trata solamente de estas cosas prefabricadas, ¿no? Y también pasa mucho, lo detecto cuando yo le doy a alguien una frase opaca, en realidad yo lo que he entendido es que yo no sé lo que quiero decir, nunca, ni siquiera ahora. Y al no saber lo que quiero decir, yo estoy a merced de la caridad de los demás. Quiero Mm, decir, yo necesito que el otro me diga qué es lo que yo quiero decir. claro. Y ahí el momento se hace maravilloso, porque dices, yo pongo esto en la mesa, tú me devuelves aquello y yo digo, ah, es extraordinario, es inesperado. Pero si tú me devuelves un cliché o un lugar común, me quedo sin saber lo que quise decir y no tengo nada nuevo, ¿no? Ujú, Entonces, sí, lo que quiero decir con esto es, yo creo que al final soy hasta repetitivo y tedioso en el sentido de hablar de la importancia de crear tu propio lenguaje. Que cuando tú hables, la gente quiera oírte porque no sabe lo que vas a decir, porque de verdad hay un contenido que vas a darle y no que vas a decirles 3 o 4 frases hechas que cualquiera les diría, ¿no? ujú. Claro, por un lado, eso es de una profundidad inusitada, pero por otro, mucha gente te diría, si hacemos eso, no caeríamos en los nichos comunes, no sería vendible el producto, o cada ser humano como producto no sería vendible. Claro, sí, hay un universo de vulgaridad que se expresa en todos esos ángulos o grados de lo que hoy en día es una especie de religión, que es el mercadeo. Eh, Claro. Honestamente, yo no tengo mayor interés en eso, ¿no? Y de hecho, yo le decía el otro día a un amigo mío que yo no tengo fe alguna en la magia teatral, por ejemplo. Yo creo que la magia sucede cuando nadie está mirando o apenas cuando de reojo alguien agarra algo en la calle. Pero el momento en que uno dice, ahora sí, ahora va a suceder lo mágico, o ahora va a suceder lo poético, o ahora va a suceder lo filosófico, se pierde todo, ¿no? Porque no es cierto, ¿no? Es Lo que verdad. determinamos es con 3 o 4 etiquetas mercadotécnicas que más o menos están ahí porque alguien necesita vender algo. Pero yo estoy hablando de verdad de una comunicación real. Yo no estoy hablando de una especie de impostura de la comunicación para sacarle algo al otro, ¿no? Pero cuando, Enrique, cuando abordas la vida de esta manera y te relacionas con los demás, ¿no te encuentras un poco solo en el sentido de que cuando tú lanzas estas declaraciones o tanteas o sondeas como si fueras un radar a ver en el otro qué se provoca para que te lo devuelva y encuentras un otro que no está acostumbrado a que le lancen este tipo de cosas en el marco de una tirada de tarot, de una lectura de cartas o bien de una conversación? Y te encuentras con que no hay un rebote, no hay eso que tú necesitas de que te informen qué quisiste decir. ¿No te pasa Bueno, eso? bueno, yo decidí hace un par de años que cuando la gente me escribe pidiéndome lecturas del tarot o me pregunta acerca de algo con relación a la vida y a la muerte, yo les Ujú, contesto hablando como un pájaro. ujú, Porque en definitiva, quizás si uno necesita decir pásame la sal, uno necesita decir pásame la sal, pero para hablar de amor es mejor hablar como un pájaro. Y lo que descubrí es que la gente me entiende. De nuevo, yo vivo a merced de la caridad ajena. Yo ujú, necesito que el otro sea generoso, no en el sentido de generosidad que nosotros normalmente entendemos, que es yo doy, sino en el sentido de aquel que es generoso al recibir, ujú. aquel que dice gracias por lo que me diste sin decir, pero qué significa, pero dame más, pero explícame. Y poco a poco lo que entendí, quizás pasó, siempre a mí me cuesta muchísimo entender mis propias ideas, me toma mucho tiempo. Sí. Y entonces yo empecé a coleccionar estos llamadores de pájaros porque son maravillosos, ¿no? O sea, son unos objetos
tan extraños, tan extraordinarios, y pensar que alguien sabe lo suficiente sobre madera y metal, pero a la vez sobre gorriones, como para hacer esta cosa que si uno la... Y es tan distinto, por ejemplo, de esto, ¿no? Que es un pedazo de manguera con un pedazo de bronce, una especie de silbato. Y dije, este señor es un genio, ¿no? Yo decidí que esto eran esculturas y yo las iba a coleccionar, ¿no? Sí. Pero jamás se me ocurrió que yo las iba a utilizar. Hasta que un día un amigo me dice, mira, me voy a casar, solamente van a venir 10 personas, quiero que hagas algo con palabras o con pájaros. Y yo digo, bueno, ¿y qué voy a hacer yo en una boda con palabras? O sea, ya el que va a casarlos está haciendo lo que hay que hacer con palabras, ¿no? No hay Mm. necesidad de nadie más. Y me acordé que mi amigo diseña esculturas sonoras. Y él diseña estas esculturas extraordinarias que suenan, sea por el viento, sea porque uno les pega, sea porque algo mecánico sucede. Y es maravilloso porque este amigo mío, que es un amigo querido, es francés, pero su familia viene de Bélgica. Y Ujú. un poco antes de esta boda, él había ido a Bélgica a buscar sobre su familia y descubrió que él viene de una familia que tras generación se dedicaba a construir órganos para iglesias, ¿no? Entonces, claro, es maravilloso, perfecto, ¿no? Él construye estas esculturas que suenan porque, claro, él viene de todos estos constructores de órganos, ¿no? Y pensando en eso, decidí, bueno, escultura sonora, agarré mi maleta yo tengo una caja de herramientas llena de voces de pájaros y fui a la sinagoga donde la mujer me dijo, tienes 5 minutos. Ok. Y entonces yo les conté la historia del lenguaje de la conferencia de los pájaros, el poema persa Sí, que escribió Atar en el siglo XII, que fundamentalmente siempre me ha interesado porque es un poema de casi 200 páginas que está contenido en un juego de palabras, ¿no? Todos los pájaros del mundo quieren ir a ver al Simurgh, que es el rey de los pájaros, y resulta que cuando llegan después de 7 valles y una cantidad de cosas donde todos los pájaros se cansan, se mueren, se pierden, solo llegan 30 pájaros al palacio del Simurgh y nos dicen entonces que en persa Simurgh son 30 pájaros. De manera que los 30 pájaros Simurgh llegan a ver al Simurgh, que quiere decir se encuentran ellos mismos, ¿no? claro. Y entonces yo decía, esto es una idea perfecta para un matrimonio, porque es al final la idea de que el todo lo hacemos todo. Y yo distribuí mis pequeños objetos en los 10 o 12 invitados que había en la boda y les dije, nosotros vamos a hacer el Simurgh. Y entre todos hicimos los sonidos de los pájaros para construir este pájaro mitológico, ¿no? Y ese día entendí que era maravilloso trabajar con estos sonidos, ¿no? Y eso pasó al mismo tiempo que estaba releyendo pedazos de la Ilíada que tú la mencionaste o la mencionaste en la presentación del programa quizás. Y hay un momento donde Homero habla de lo que significa que un forastero, que un visitante llegue a la ciudad. Y cómo eso genera esta especie de alboroto, porque claro, alguien llega y si Sí. alguien llega trae nuevas, trae cosas, trae aquello que es extraño, ¿no? Trae la otredad a la ciudad. Mm. Y entonces, leyendo eso en ese contexto, después de haber trabajado con las voces de pájaros, entendí que había estado, que trabajando con el tarot por años, por casi 20 años, lo había estado haciendo al revés. Entendí que todo este asunto de la adivinación estaba al revés, ¿no? Que yo no puedo ser el que está sentado esperando que el otro llegue, porque el que llega es el mensajero, que en definitiva es de donde viene la palabra ángel, ¿verdad? La idea del ángelos en griego es el mensajero. Y yo entendí, yo tengo que ser el que llega, yo no puedo ser el que espera al otro. Y Ujú. entonces decidí que iba a dedicarme a imitar a los ángeles, a los pájaros y a los sueños. Y por eso empecé a hacer, como te digo, mis lecturas, mis mensajes, son todos entregados en la voz de un pájaro. Entonces, Y es, Enrique, sí, dime. estaba pensando en esto que tú decías del ángel, que es aquel que llega, y el pájaro también es aquel que llega y se posa, ¿no? Se posa en tu hombro, se posa en tu mano, y de hecho están las imágenes estas de San Francisco de Asís, Claro, que se le paraban los pajaritos y él hablaba con ellos. Y el otro día leía de los primeros padres de la iglesia cristianos que hablaban el lenguaje de los ángeles, así le llamaban, que era una lengua especial que habían aprendido. Y me surge
esta inquietud. ¿Ese lenguaje de los ángeles sería como una, o podríamos pensarlo como una sutilización de nuestro lenguaje habitual que puede, sin hablar, hablarnos de algo que está más allá, como cuando se habla de la vía apofática, esa vía Claro. negativa? Bueno, un ¿Sería poco, eso? si te pones a pensar, cuando yo hablo como un pájaro, porque además también hablo con los pájaros aquí de la cuadra, eh, tú y yo oímos que yo hablo como un pájaro, pero el pájaro que me oye está oyendo poesía futurista, ¿no? Lo que él está oyendo son juegos de palabras, porque yo no sé lo que estoy diciendo. Claro, De claro. manera que eso conecta la idea de hablar como un pájaro con la glosolalia, o esa idea de hablar, esa gente que está tocada, sea por la locura o por el fuego, y empieza a hablar en un lenguaje imaginario, ¿no? Un lenguaje que nadie entiende. Y tú te das cuenta que ese es el lenguaje que inspiró justamente a los futuristas rusos a crear lo que llamaban Saum, que ellos lo expresan de una manera perfecta. Ellos dicen, si yo hablo con estas palabras que estoy usando ahora, yo siempre estoy hablando el pasado. Yo tengo que crear palabras que nunca se han dicho para poder hablar el futuro. Y Muy eso bueno. es maravilloso, ¿no? Tú dices, ¿cómo no querer a esa gente? Y, y te das cuenta que un poco esa es la idea, ¿no? Hay cosas que no significan, pero que tienen sentido. Algo que hace sentido. Y eso nos lleva de vuelta al mundo de las formas, ¿no? Hay un entender la realidad concreta de las formas que hace sentido, incluso si nosotros no le damos nombre o no decimos, esto significa tal cosa, fulano de tal dice que esto es tal cosa. Simplemente si somos testigos de lo que está pasando. Me acordaba de que Alan Watts, este pensador inglés, decía que uno ve la vida a través del espejo retrovisor, ¿no? Como si fuera en un coche y siempre la va viendo la que pasó, ¿no? Es esto mismo que tú decías de las palabras. Pero también me acordaba de que tú en uno de tus libros hablas de la realidad, no sé si es la expresión correcta que citaste tú, pero la realidad convencional y la no convencional. Como que uno, un poco también emparentado con don Juan de Castaneda, uno mueve el punto de encaje, como decía don Juan, y todos estrechamos la realidad convencional, ¿no? La convenida. Pero tu propuesta tiene que ver con este lenguaje de los pájaros, por ejemplo, con mirar lo que no se está mirando. O sea, ampliar la mirada y empezar a ver como el reverso de las cosas o lo que tengo aquí detrás que no lo estoy viendo y por eso no existe hasta que me voltee, ¿no? Claro. Bueno, Apolo en una de estas historias griegas le dice a Admeto, este rey, Apolo tiene que trabajar como el pastor de Admetus, este rey, por un tiempo, y en un momento dado Apolo le dice al rey, es que tú eres un simple mortal, lo que quiere decir que tú estás condenado a tener dos pensamientos en la cabeza al mismo tiempo, siempre, ¿no? Y yo me di cuenta que esa maldición de un Dios, que además es un Dios que viene hablando es en la voz de un poeta, ¿no? Que escribe este cuento. Esa maldición es de lo que se trata el lenguaje de los pájaros. El lenguaje de los pájaros se trata de nuestra necesidad, nuestro deseo, nuestra habilidad de vivir dentro de esa maldición, donde entendemos que todas las formas contienen más de un alma, más de un significado, más de un sentido. Y, y que es inevitable pararse en esa especie de línea eh, entre este mundo y el otro mundo, ¿no? Entre una realidad y la otra. Yo soy una persona absolutamente escéptica, pero dedico la mayor parte de mi escepticismo a la vida real. Es decir, lo que la gente llama el mundo metafísico se descuenta por sí solo. Claro. Uno no tiene que atacar eso. Lo que uno tiene que atacar es esta idea tan clara que parecemos tener de lo que la vida es en el mundo real. Cuando la gente te dice, no, porque ya yo tengo 30 años, ya a estas alturas debería estar casada, debería tener un hijo y ya deberíamos tener la inicial de la casa en la playa. Entonces, pero eso es un mito griego, ¿eso qué es? ¿No? Porque ¿quién te dijo que eso es la vida? ¿No? Esa es el escepticismo que yo creo que es clave, ¿no? Y quizás eso tiene que ver con entender siempre la realidad como un objeto extraño y siempre sospechar de qué es esto que nos dicen que hay que querer, ¿no? Mira, te pregunto una cosa que quizá tenga que ver con esto. A ver, tú me dices. Ludwig Wittgenstein decía en su Tractatus famoso Lógico Philosophicus
que los límites, esa famosa frase, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, pero no en el sentido de que saber simplemente que el lenguaje tiene un límite y no te puede llevar más allá de sí mismo, sino que él proponía explorar al lenguaje, exprimirlo, llevarlo hasta el extremo para que se note que no te lleva, es decir, no dar por descontado que sí puede, sino o cuestionar las cosas que están preestablecidas, como acabas de decir, de manera que el lenguaje se presente limitado. Y cuando se presenta limitado, decía él, es casi como una frontera, está marcando una frontera con un algo que le excede. Claro. Ese algo que le excede no es una realidad metafísica como los ángeles, Dios, ni nada, sino que es lo que no puede ser descrito, obviamente, pero es algo. ¿Tú consideras que existe ese algo más allá del pensamiento, aunque no metafísico, aunque no angélico? Sí, claro, yo creo que a nosotros los franceses y los alemanes nos metieron un cuento de que nada más el lenguaje define la realidad, que no es cierto. Suena muy bien, es una historia, de nuevo, es uno de esos mitos que uno los oye y dice, es bellísimo esto, ¿no? Pero no es cierto, ¿no? Hay todo un espacio de la experiencia que existe fuera del lenguaje, o que existe más allá del lenguaje, más allá de las palabras, ¿no? Pero quizás también, digamos, a través del tarot, para hacerlo un poco más ordenado, yo entendí cómo activar el lenguaje. Con esto quiero decir, en el tarot tenemos esta serie limitada de objetos, las cartas, a los que los mezclamos y mezclamos para generar nuevas narrativas. Y uno de repente se da cuenta, pero es que entonces la mejor baraja del tarot es el alfabeto, porque el alfabeto también es una serie limitada de objetos a los cuales nosotros, a través de las permutaciones, generamos toda esta clase de imágenes, narrativas y realidades. Y de repente entendí, y todo esto tiene que ver con esta idea del lenguaje de los pájaros, que hay mucha... El lenguaje de los pájaros es una mitología también, ¿no? El lenguaje de los pájaros es una solución imaginaria a este problema de vivir en la maldición de Apolo, ¿no? Y un poco el lenguaje de los pájaros, hay dos maneras de entenderlo a un nivel completamente básico, como un lenguaje original o como un lenguaje secreto, o como ese lenguaje secreto original, que es el lenguaje que está detrás de todos los lenguajes. Entonces, claro, es interesante porque uno puede empezar a través de esa idea a trazar hilos o líneas del futuro hacia el pasado, del presente hacia otros presentes, y entender, por ejemplo, que cuando René Guénon, este antropólogo y ocultista, hablaba del lenguaje de los pájaros, además yo sospecho que él es quien trae la idea del lenguaje de los pájaros del mundo árabe, persa, al mundo europeo. Cuando él habla del lenguaje de los pájaros, él lo describe, él dice, el lenguaje de los pájaros es la ciencia del ritmo. Y entonces yo agarré esa frase, la ciencia del ritmo, y me la metí en el bolsillo y la cargué allí por años, ¿no? Hasta que un día me puse a leer a Joseph Brodsky, el poeta ruso, y en una entrevista él le dice a alguien, es que el canto del pájaro es una reestructuración del ritmo. Yo dije, aquí está, esta es la respuesta a René Guénon, ¿no? Y más allá, Brodsky dice, el trabajo del poeta consiste en fusionarse con el tiempo. De manera que el poeta encuentra a través de su propio ritmo un ritmo que le permite ser parte del gran ritmo del mundo, ¿no? Y entonces yo entendí la ciencia del ritmo, la reorganización del ritmo, y entendí que de eso se trataba. O sea, el lenguaje que está detrás de todos los lenguajes no es ni el inglés, ni el español, ni el francés, ni el hebreo, ni el arameo. Es ese lenguaje del ritmo, el lenguaje de las formas, que tiene una gramática muy simple, y es la equivalencia y la excepción. Las cosas se atraen porque son similares, como en términos de analogía, o las cosas se repelen porque no lo son. Cuando hacemos esto, por supuesto, tenemos una mano que se abre y se cierra, pero al mismo tiempo cuando yo hago esto, estoy imitando al corazón, ¿no? Claro. Es el corazón, es la respiración, y te das cuenta, ese es el ritmo del mundo. El mundo está todo el tiempo, se expande, se contrae, se expande, se contrae. Entonces, claro, eso lo ves en la baraja, en el tarot, en los arcanos menores, ¿no? Cuando tú agarras cualquiera de los colores, de los palos, las copas, los bastones, del As al 10, tú ves una expansión.
Pero Ujú, si tú lo ves del 10 al as, ves una contracción. Y si claro. tú las mezclas y ahora tienes un 7, un 3, después un 4 y un 2, te das cuenta que esto es lo que está pasando. Y entonces el tarot está imitando al cielo y al ritmo del mundo, ¿no? Oh, Entonces, qué bonito. es maravilloso todo, ¿no? Entonces, claro, cuando te das cuenta, yo empecé a trabajar en la idea de jugar con las palabras, descomponer las palabras. Primero, eso está sugerido en el propio tarot, porque en los nombres del tarot francés hay todos estos juegos de palabras que la gente conoce y que son parte del folclore del tarot. Y entonces entendí, bueno, primero hay esa idea de lo que en inglés se llama the pun, que sería el calembur, en la idea como cuando uno dice plata no es, y uno sabe que uno está hablando del metal, la plata. Ujú, Plata no es, pero al mismo tiempo está hablando de una verdura o una fruta, el plátano, ¿no? Y uno claro. entiende entonces que en una forma, plátano es, habitan dos almas, por así decirlo, ¿no? Hay dos Ujú, cosas que pueden existir allí, que eso de por sí es una especie de proceso alquímico, o sea, es la conjunción de dos opuestos en una sola forma, ¿no? Y empecé a trabajar por 10 años, todas las mañanas, yo me siento todavía en el mismo café, en el mismo lugar, a mirar palabras en un cuaderno. Y entendí en un momento dado que la experiencia de mover el lenguaje era idéntica a la experiencia de mover la baraja del tarot. En otras palabras, el lenguaje era el oráculo, ¿no? Pero entonces, volviendo a tu pregunta de lo que pasa más allá del lenguaje, en un momento dado entendí que la operación fundamental para hacer esto era algo que yo llamo abrir palabras. Y esto es algo que todo el mundo puede hacer, es muy sencillo, y consiste en imaginar que una palabra es un horizonte que contiene al cielo y a la tierra. Todas las palabras tienen un elemento denso, como la tierra, que son las consonantes. mm, Y todas las palabras tienen un elemento sutil, como el cielo, que son las vocales. Entonces, si uno toma ese horizonte y lo separa el cielo de la tierra, las consonantes de las vocales, y le da a cada letra su propio espacio, uno abre. ¿Qué pasa cuando uno abre el horizonte? Que uno encuentra el vacío, ¿no? Uno encuentra un abismo. Ese abismo es lo que está más allá del cielo y la tierra. Tú Y sabes, Enrique, dime, disculpa que te sí, interrumpa claro, justo ahí, que los tibetanos dicen que cuando ocurre la muerte se separa el cielo de la tierra, se separa la esencia paterna que vive en la cabeza y que es blanca de la materna que vive en la base y se salen y se van a unir de nuevo en el corazón y ahí ocurre la muerte. Entonces, en el nacimiento se vuelven a separar y se crea la vida. Entonces, esa dinámica de los polos y también lo que decías me hacía acordar a la urdimbre, a darle la vuelta al tejido y ver la parte de atrás. claro, Y también, si me permites algo más, claro, claro. los hindúes dicen que el lenguaje tiene varios niveles que se corresponden como centros, como si fueran los chakras. Se llama para, pasyanti, madhyama y vaikara. El vaikara es la voz hablada, donde esto es esto y aquello es aquello, indefectiblemente. Pero a medida que vamos más hacia adentro, llegamos a un punto donde casi entiendes lo que dice el otro que habla otro idioma, luego entiendes al animal y luego llegas a la esencia del lenguaje, lo que tú decías, a ese binario original, ese Tao, ese yin yang quizá. Sí, todo lo que estás diciendo es maravilloso, y es tal cual, ¿no? Y esto es algo que yo entendí a través de la experiencia, ¿no? Mm, Y hay un momento donde cuando tú separas el cielo de la tierra en una palabra, cuando separas el alma y el cuerpo de la palabra, que en ese abismo uno ve un ángel. Y yo no te puedo explicar lo que es el ángel, la gente tiene que hacerlo para verlo, ¿no? Pero mm, luego, eventualmente, yo encontré unos textos de este hombre, Abraham Abulafia, eh, donde él habla justamente de cómo al mover el lenguaje llega un momento en que se te aparece un hombre, que ese hombre eres tú mismo, que te dice cosas, ¿no? Y un poco me, me llamó la atención porque uno podría también pensar que una palabra, que es un horizonte, es el ojo cerrado, ¿no? Y al abrir la palabra es como abrir el ojo. Y ese espacio que queda en el medio, que es en definitiva lo que uno está buscando, es como la pupila, ¿no? Y en la pupila los alquimistas veían al anima mundi, al alma del mundo, ¿no? Y en sí. definitiva eran ellos mismos reflejados en el ojo del otro, ¿no?
Entonces, todas esas ideas son importantes porque de nuevo estamos hablando de un lenguaje que es un lenguaje de las formas, que es universal. Y ese lenguaje de las formas, cada cultura, cada lenguaje le da nombre, le asigna unas narrativas, pero en el fondo es esto, ¿no? Por eso uno debería inclusive no quedarse ni siquiera encerrado en esa propia propuesta que es la que tú descubriste, sino permitirse de nuevo mirar con ojos nuevos y quizá descubrir otras cosas, ¿no es cierto? Claro. Bueno, es que en el fondo hay hay una especie de inevitabilidad en el mundo de las formas que si tú las sigues, ellas te llevan al siguiente paso, ¿no? Mm, Y uno tiene simple y llanamente que dejarse llevar de nuevo. Yo creo que tiene mucho que ver con ser un testigo, convertirse uno en un testigo de lo que está pasando. Que también para mí tiene que ver con entender que el mundo allá afuera es más interesante que yo. Yo no soy el centro del mundo, sino que yo soy un ojo abierto que sigue estas cosas, ¿no? Y en la medida, sabes que al final yo pienso mucho en términos de la relación entre la cabeza y los pies, que un poco es lo que tú estabas diciendo con relación a los tibetanos. Es ujú. decir, en la medida en que tú te pares más firmemente en el suelo, yo siempre le digo a mi hija que esa es el único día de fiesta que yo celebro, porque sabes, aquí hay toda clase de, o sea, la escuela cierra con todas las religiones, todas las fiestas patrias, la fecha, eh, y yo le digo siempre, la única fiesta que yo celebro es poderme parar mis pies en la mañana. Y en el fondo, mientras más firme sea esa estancia en el suelo, más lejos puede ir la cabeza, ¿no? Claro, Y en el fondo eso quiere decir que en la relación entre la cabeza y los pies se traza esta línea vertical que somos nosotros, que está allí para darle sentido al horizonte, ¿no? Para generar ese eje. Entonces sí, yo creo que en definitiva todo esto tiene que ver con una sensualidad de las formas, ¿no? Uno podría decir que es una sensualidad de las ideas, pero en el fondo estamos hablando es de formas, ¿no? De líneas, de círculos, de cosas que se expanden y se contraen. que Seguir de, esa sensualidad. que de hecho tú has hecho un trabajo muy en ese estilo en este libro, que es Tarology justamente, y aquí has trabajado bastante esta idea de esto que decías del alma, de las vocales y el cuerpo de las consonantes, y por otro lado también has jugado mucho con la forma de las letras. O sea, para ti una I es un ser humano de pie, pero una L es cuando abre una línea horizontal y se conecta con la tierra, pero una E es cuando se proyecta del todo con, ¿no? Claro. Bueno, porque ese es el nivel, digamos, jeroglífico de una imagen que lo vemos en el tarot, porque de nuevo, cuando tú ves al loco y te olvidas de que es el loco, lo que ves es Mm, un hombre caminando, ¿no? claro. Y cuando tú ves a la emperatriz, ves a una mujer sentada. Entonces, claro, si los pones juntos, un hombre caminando y una mujer sentada, tienes dos alternativas. O hay un hombre que viene a visitar a una mujer, Mm. o las cartas son un jeroglífico para siéntate. Claro, claro. Y así pasa con las letras. Cuando tú miras las letras desde un punto de vista puramente jeroglífico, también te puedes imaginar que la A es un hombre parado, con los pies como separados, pero también podría ser como la parte lateral de una de esas mesas donde los carpinteros eh, cortan la madera, o una antena de radio, ¿no? Y eso, Víctor Hugo tiene, por ejemplo, un texto maravilloso al respecto, donde él habla, por ejemplo, de cómo la P es un jorobado Mm, y la R es un jorobado que tiene un bastón. claro, claro, Y es perfecto, ¿no? Y al mismo tiempo te das cuenta de cómo esa R, que es un jorobado que tiene un bastón, es el ermitaño, ¿no? Y claro. este juego, de eso se trata de entrar y salir en todos estos niveles eh, para simple y llanamente enriquecer lo que uno ve, ¿no? O lo que uno piensa respecto a una imagen, a una situación, a una palabra. El lenguaje de los pájaros tiene ese nivel jeroglífico donde miramos la forma y la postura, eh, tiene un nivel homofónico, que es ese nivel donde, bueno, si como decía, y tú mencionaste los surrealistas, yo creo que yo tengo un gran interés en Breton, en André Breton, Mm, porque en un momento dado, Breton, junto con Vladimir Klemnikov, que es un poeta futurista ruso, eran los dos únicos poetas que yo conseguí que hablaban del lenguaje de los pájaros.
una vez que yo entiendo que existe esta noción, empiezas a buscar y tal como con el tarot, hay toda cantidad de narrativas más o menos horrendas respecto a lo que es, pero luego hay una gente con la que una voz familiar uno encuentra que uno puede, Sí. que le habla de esas cosas, y Bretón fue uno de ellos, ¿no? Y es muy interesante en términos del tarot de Marsella, que el tarot de Marsella se reedita o renace, por así decirlo, en 1930, no recuerdo si 1929 o 1930, gracias a Paul Marteau, la cabeza de la Casa Grimaud en París en ese momento, que decide reeditar el tarot de Marsella. Y eso sucede como como en un sándwich entre los dos manifiestos surrealistas, ¿no? Y lo que pasa, una de las diferencias claves entre el primer manifiesto surrealista y el segundo es la alquimia, o más precisamente la gran diferencia es Fulcanelli, ¿no? En 1926, después de que se publique el primer manifiesto surrealista, Fulcanelli escribe o publica su libro El misterio de las catedrales. Es maravilloso y un poco inentendible, lo cual lo hace todavía más maravilloso. Y es un libro donde él justamente habla de que uno puede leer un edificio como se lee un libro, si tú describes las imágenes y te oyes a ti mismo. Porque el Pero, sonido Enrique, carga. Sí, dime. si yo te estuviera escuchando decir esto y no supiera nada de este tema, me sonaría que uno, tomando esta actitud donde todo es polisémico, todo puede darte multitud de significados, sería abrumador. O sea, salir a la calle y que mirar, oh, en el cartel ese, la letra esa me está contando una historia, esa señora que tiene esa ropa de tal color me sugiere, sería como una especie de, demasiado. ¿Podría pasar algo así? Bueno, a veces, pero yo creo que en el fondo, ¿sabes que cuando la gente dice que todo es un signo? Mm, Uno vive oyendo, todo es un signo. ¿Qué sería eso, no? Sería que todo habla, como todo habla, pues todo habla a la vez, ¿no? Y quizás el problema justamente es que las cosas no tienen que hablar a la vez, ¿no? Y una manera que yo he entendido para entender, ¿qué es un signo? Bueno, un signo es la insistencia de una forma en el mundo, porque de repente todo podría hablar al mismo tiempo, pero resulta que un día tú te encuentras dos piedras en el suelo que te llaman la atención, y luego un amigo te manda una foto de dos almejas, y luego al mismo tiempo me pasó hace poco, una amiga, un amigo me dice, no, pasé por esta tienda china y había un pajarito, un periquito amarillo en una jaula en la puerta, ¿no? Y yo entré y el hombre hablaba chino, no entendía. Yo lo que quería saber es si había habido otro periquito, si originalmente eran una pareja. Eso es lo que mi amigo quería saber, ¿no? Y el chino finalmente lo entiende y le dice, sí, había otro, pero se fue volando porque era azul, que es perfecto, ¿no? Tú dices, claro, como era del color del cielo, se fue volando, es obvio, ¿no? ¿Cómo no se va a ir vale. volando? Entonces es increíble, ¿no? Es increíble además porque uno entiende que ese señor chino que piensa en chino Distinto, claro. tradujo, tradujo lo que sea que pensó en chino al inglés y le salió, se fue porque era azul. Entonces ya el día está hecho, porque después de eso, ¿qué más puede pasar, no? Es maravilloso, ¿no? Pero entonces yo le cuento esta historia a una amiga que vive en Chicago y ella me envía una foto de una especie de armario en miniatura, como casi de una casa de muñecas, que Mm, está lleno de aretes, de sí, distintos tipos de zarcillos, pero solamente hay uno de cada uno. Y ella me claro. dice, sí, claro, porque es que cada vez que yo me los pongo pierdo uno. Entonces, claro, la coherencia analógica del mundo simbólico, ¿no? El periquito que se va porque es azul y todos los aretes perdidos, ¿no? Y eso, en ese momento tú entiendes, bueno, hay una forma que se me está insistiendo. Pasa, por Mm, ejemplo, en términos completamente mundanos, cuando uno vuelve a sacar la misma carta y mm. mezclas la baraja y vuelve a salir la misma carta. Y una vez conocí a un hombre que vino a hablar conmigo, me dijo, tengo que hablar contigo, tengo una pregunta muy importante. ¿Qué será? Me dice, cada vez que yo escojo una carta, saco la torre. Y sacó la torre. Entonces pusimos la carta, sacó la torre, sacó la torre. Y él me dice, claro. Y yo lo que le dije fue, es maravilloso, tú eres un personaje de ficción, es Claro. muy extraordinario, tú eres el hombre que siempre saca la torre. Qué más se puede querer ser, ¿no? Y eso implica la insistencia de un signo, ¿no? Además que quizás con esto también quizás te podría contar que en un momento dado, trabajando con el tarot de la manera que todo el mundo trabaja con el tarot, poniendo unas cartas en la mesa para hablar con otro, yo entendí que a mí me interesaban más las excepciones
que la propia regla del juego, de hacer este juego de esta manera, ¿no? Entonces, de repente, un día estamos barajando las cartas y se caen en el suelo y caen unas cartas boca arriba. Y esta mujer me dice, tú puedes leer esas que están en el suelo. Mm. Y bueno, las leímos y por supuesto la vida de la mujer estaba en las cartas que habían caído boca arriba, ¿no? O de pronto un día también yo trabajé con una mujer y al terminar y nos vamos a ir y ella se da cuenta que a mí se me había caído una carta debajo de la mesa y estaba boca abajo. La tomamos y era el ermitaño. Y de alguna manera la aparición del ermitaño canceló la lectura. Todo lo que hicimos fue perder el tiempo por una hora hasta que finalmente este milagro ocurrió. Una vez recuerdo una mujer que era médico que viene y me dice, voy a ir a Irak como médico, y esto era cuando estaba la guerra, y quiero saber si es peligroso, ¿no? Y de nuevo, una mirada honesta te dice todo lo que tienes que entender, pero ok, jugamos el juego y ella saca sus cartas y cuando saca la última carta, saca dos por accidente. Entonces yo le digo, bueno, sacaste dos por accidente, sin mirar cuáles son, escoge una, ¿no? Ella escoge una, hablamos de lo que veíamos, pero yo me quedé con la otra. Y al final de la lectura le digo, mira, tú también sacaste esta carta, yo creo que valdría la pena eh, entender qué carta es, ¿no? Le dimos la vuelta y era la torre, ¿no? Y quizás Oh, la torre es de nuevo, a veces la gente se complica con la idea de la metáfora. No hay que interpretar ni crear metáfora, porque cuando tú sacas la torre en el contexto de ir a Irak, la torre es la metáfora, ¿no? En su mm. propia literalidad. Entonces, claro, la vimos y entendimos, bueno, esa carta vino pegada de la otra y cuando yo te pedí que escogieses, la desechaste. Lo que quiere decir que de alguna manera el peligro va a estar siempre pegado a todo lo que hagas y tienes que contar con tu buena intuición y tu buen juicio de que vas a lograr descartarlo en cada instancia, ¿no? Entonces, ese momento que es un accidente se convierte en algo mucho más interesante y mucho más importante que la lectura desde un punto de vista casi litúrgico como la entendemos, ¿no? Pero ahí, Enrique, hay un detalle que me gustaría, sé que estábamos ya al final, me gustaría igual plantearte. Tú hablas de una señora que sacó dos cartas, no las vio, eligió una sola, esa es la que utilizaron, luego retomó la otra. Eh, Sin embargo, cuando mira esa carta, se genera todo ese proceso de que tú le describes la carta, la persona proyecta sobre ella sus inquietudes, sus sentires y encuentra entonces un significado. Pero si aquella otra carta que se presentaba como más terrible porque era la torre en relación, ¿no? Tú dices, la metáfora era literal, era una carta, por así decir, sacada al azar, ¿no? No es que a ver qué proyectamos en esto. La carta vino, te la dio la vida. ¿Tú crees que hay un entramado de la vida, una especie de Tao, que todo está tan conectado que la carta que te sale es la que te tenía que salir? ¿O es que después tú proyectas en eso y ahí te la haces tuya? Bueno, yo creo que la vida no hace sentido, sino hace accidentes. Mm, Y quizás haya un entramado. Yo me doy cuenta que yo estoy interesado en las excepciones y yo colecciono excepciones y tal vez en algún momento que no ha llegado tenga tantas excepciones como para entender una regla que está por encima, ¿no? claro. Pero de momento, por ejemplo, te puedo contar otra historia que me gusta todavía más y es esta mujer bellísima que viene, flaquísima, se siente y me dice, yo soy cantante, Mm. pero yo tengo que trabajar en una oficina de 9 a 5 porque tengo que comer. Y claro, mientras más trabajo, la gente le caigo bien y me dan más trabajo. Mientras más trabajo me dan, tengo más para comer, pero puedo cantar menos porque no tengo tiempo para dedicarme a mi música. Entonces Mm. yo no sé si tengo que dedicarme a la música y morirme de hambre o trabajar y comer. Y en ese instante entra por la puerta un gorrión y se para al lado de nuestra mesa, se come una especie de bicho que estaba caminando ahí que nosotros no habíamos visto, por supuesto, y se va otra vez. Y yo miré el gorrión, ella miró el gorrión y yo lo que le dije fue, ahí tienes otro cantante muerto de hambre. Claro. Y eso fue todo, ¿no? Ella me dio la mano y se fue. Y eso es lo que quiero decir. Yo creo que, yo no sé si el pájaro lo envió a alguien. Yo creo que en la manifestación más importante, la idea más importante en las artes del siglo XX fue el collage, ¿no? Esta idea nueva de que si tú pones dos cosas juntas, generan una especie de vector, que es Mm, algo que no estaba allí, ¿no? mm. Y el collage
de alguna manera acaba con la idea de la causalidad. Esto lo creo aquello. No, es el rebotar de Simultáneo. cosas, sí, que de alguna manera generan algo nuevo, ¿no? ¿Te parece, Enrique, si miramos en el chat lo que ha comentado la gente Claro, claro. y respondes lo que tú quieras? Lo que voy a hacer es compartir la pantalla. Voy a compartir la pantalla, así, Perfecto. así tú puedes ver también el chat. Sí, déjame. Genio Enrique pone, hola Pablo, qué delicia. Aquí la lengua de los pájaros pone, precisamente los escépticos encontraban esa ataraxia estoica o tranquilidad del ánimo al cobrar tanta fuerza los argumentos que sostienen una realidad como aquellos que la derrumban. Yo te leo algunas, tú, de hecho la gente puede, aquí siguen escribiendo. Dice, lenguaje en alta vibración en el video mod on. Vivir en la realidad con el efecto cuando soñamos. ¿Cómo sería esto en sueños, los símbolos y los sueños? Saludos desde Italia, excelente conversación, un placer seguir escuchando. Y finalmente ponen aquí la síntesis o integración después de venir de la dualidad, ambigüedad, a través de la mediación del humano por la vibración dinámica, ¿es lo real en el humano? Medio complejo eso. Claro. No, en todo caso me interesaría ofrecer que cuando hablamos de los símbolos y los sueños, tenemos que entender que los sueños no son simbólicos, sino que un sueño tiene una realidad discreta, idéntica a la de un pedazo de madera, una manzana, un pájaro, ¿no? Nosotros le damos a los sueños o al pájaro que llega al lugar de la lectura o a la carta un contenido simbólico. Y quizá, o sea, creo que hay una cosa muy extraña con relación a los símbolos, porque la gente se ha acostumbrado a pensar que los sueños son simbólicos, por lo tanto los símbolos son oníricos. Y entonces hablan del símbolo como una cosa maleable, cuando en realidad un símbolo es en definitiva una relación directa entre una cosa y otra. Yo estoy en ausencia de lo otro, ¿no? Es una representación cerrada. Y por eso no me interesa tanto la idea de símbolo como la idea de un signo. Un signo es una especie de imagen que grita en un momento dado y te dice presta atención, ¿no? Que en el fondo también es lo que dicen los pájaros. Los pájaros siempre que aparecen te dicen presta atención. O aquí Como, estoy. como el pájaro de Huxley de la isla. Sí, exactamente. Y entonces es importante porque en definitiva quizás una de las ventajas más extraordinarias que tiene el tarot contra cualquier otro sistema adivinatorio es que es inventado. Nosotros tomamos un juego de azar y le atribuimos el valor de un oráculo. Lo que quiere decir que lo que está, esto en contraste, por ejemplo, con el I Ching, por ejemplo, que es un libro de adivinación que fue creado como oráculo, o cualquiera de las otras prácticas más tradicionales. Lo que quiere decir esto es que cuando tú te das cuenta de lo efectivo que es el tarot en hablar como un oráculo, te das cuenta que está poniendo de manifiesto que somos nosotros, es nosotros, el ser humano ejerciendo la función simbólica. Eso es lo que hace que el tarot sea posible y que los signos, los símbolos, todo esto de lo que estamos hablando sea posible. Es la capacidad que tenemos nosotros de mirar imágenes con los ojos cerrados. ¿Tú crees entonces que el lenguaje del tarot de Marsella en particular, esta es una pregunta de rigor porque hay mucha gente que estará pensando, que maneja el tema del tarot y estará pensando, bueno, yo utilizo el Wade, yo utilizo el, no sé, el Wild Unknown, ¿por qué no puedo utilizar los símbolos que tienen esos y por qué el Marsella es tan especial? Bueno, porque en el tarot de Marsella es húmedo, no seco. Todos los demás tarot son tarot secos, en el sentido de que el espacio entre las cartas es inactivo. La identidad de cada carta es tan importante, en términos, por ejemplo, de que yo decidí que el loco tenía que ser Hello Kitty tragándose al Cookie Monster de Plaza Sésamo. ¿Sabes? Así son los tarot hoy en día. Que tú dices, bueno, no hay espacio sino para lo que tú me estás diciendo, que es el loco, ¿no? Claro. En el tarot de Marsella, cuando uno mira a la torre, uno se da cuenta que los hombres que caen de la torre son también los perros que están en la luna, ¿no?
y al mismo tiempo esos perros que están en la luna son el agua que la estrella vierte en el lago o en el río, y al mismo tiempo esos chorros de agua son los niños que juegan bajo el sol. Y entonces te das cuenta que el tarot de Marsella es húmedo en ese sentido, que hay un fluir de una imagen a la otra, que es un fluir analógico. Todo está analógicamente representado en las otras imágenes. Eso es único en el tarot de Marsella. Y con esto no quiero decir que es único con relación a todos los tarot que vinieron después. Es único con relación a todos los tarot que había antes. Porque ningún tarot histórico anterior al tarot de Marsella tiene esa particularidad. Yo no me atrevo a decir si eso está ahí a propósito o no. No lo sé, pero está. Y justamente reconocer la dignidad del objeto implica reconocer que eso está ahí. Y Enrique, por último, además, tú tienes una preferencia especial por tarots antiguos, como por ejemplo, no los últimos estos de la Casa Grimaud y demás, sino los de el Dodal, el Noblet y Jean-Claude Flournoy, que es uno de tus referentes a la hora de elegir un diseñador. Aunque sabemos que hoy en día también está, por ejemplo, Pablo Robledo trabajando muy bien en la Argentina con sus tarot. Yo le diría a todo el mundo que no hay un tarot de Marsella correcto. El tarot de Marsella es un patrón, es un estilo, un modelo que tuvo muchas encarnaciones desde 1650 más o menos, es el más viejo que conocemos, que es el tarot de Jean Noblet. Y a mí me gusta porque, por un lado, porque es el tarot más viejo, pero también porque mi amigo Jean-Claude, justamente, y mi amiga Roxanne me lo mandaron por correo como un regalo. Entonces, claro, lo cargo en el bolsillo porque es maravilloso, pero también porque ellos me lo dieron. Al final, el azar es importante, ¿no? Pero lo que quiero decir es, no hay un tarot de Marsella más correcto que otro. Cualquiera que les diga eso, lo que está es tratando de venderles algo. Bien. Mírenlos todos, entiendan que hay más de uno, porque también, por ejemplo, en la estrella del tarot de Marsella, del tarot de Jean Noblet, no está el pájaro que uno ve en muchos de los otros tarot de Marsella. Hay un pájaro en el árbol, ¿verdad? O por ejemplo, en el caso de la muerte mira en la dirección contraria de cómo mira en el tarot de Nicolas Convert o en el tarot de Nicolás o en el tarot de Jean Dodal. Y lo que uno tiene que entender de nuevo es que una lectura existe en el momento. En este momento, viendo esta baraja, la muerte mira a la derecha y eso es lo que existe. Mañana cuando mire otro tarot donde la muerte mira a la izquierda, bueno, entonces mira a la izquierda y eso es lo que hay, ¿no? Pero de nuevo, se trata de estar presente, de la presencia, no de uno apenas, sino la presencia del objeto frente a uno y de aceptar esa presencia. Entonces, Enrique, para la gente que te ha escuchado y dice, bueno, me gustaría eso que me está describiendo, poder vivirlo, me gustaría poder tener esa mirada nueva, me gustaría poder incursionar, abrirme estas posibilidades. ¿Cuál es el modo, cuál es el medio? ¿Qué les recomendarías? Bueno, no, cualquiera que quiera hablar conmigo, lo más fácil es que me busquen en Facebook. Pero por favor mándenme un mensaje, porque a veces hay gente que solicita amistades y no dice nada y entonces uno no entiende muy bien qué es lo que está pasando. Si de verdad quieren hablar conmigo, hablen conmigo. Yo contesto a todo el que me escribe, se los prometo. Bien. Yo no tengo página web, no tengo blog, no tengo Twitter, no tengo Instagram. Es decir, yo no tengo una presencia en la internet más allá de Facebook, que para mí simplemente es la calle, ¿no? Es como estar en la calle hablando con la gente que uno se encuentra. Pero si me mandan un mensaje allí, con gran gusto les contesto. Muy bien, muy bien. Bueno, Enrique, te agradezco un montón esta charla que hemos tenido. Yo no sé tú, pero yo la he pasado muy bien. No, yo también, yo te lo agradezco muchísimo, claro que sí. Y bueno, ojalá en alguna otra ocasión podamos conversar así de temas que han quedado hoy en el tintero, que seguramente son muchos y muy interesantes, y que la gente en los siguientes días, meses y años, porque viste cómo es esto de Internet, irá acumulando a medida que lo vea el video en YouTube, también el audio que va a quedar en iBooks. La gente va a empezar a decir, ay, va a hacer preguntas, bueno, todo ese tipo de cosas que en una siguiente ocasión puedan... Claro, será maravilloso y estoy siempre dispuesto cuando tú quieras. Bueno, te agradezco mucho. Muchísimas gracias. De corazón, un abrazo muy grande. Vamos a Igual. poner nuestra cortina de despedida. Soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles. Buena vida para todos, buena semana y
Avanti Damocleanos. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... Avanti Damocleanos.